Bueno, les damos cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que, Pastor Boris, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge, nuevamente lunes. Los lunes, pues es nuestro habitual programa y es una bendición poder estar en la radio. Busco en ti, donde estás no es el final, para poder de alguna manera entrar en el hogar de aquellas personas que lunes tras lunes nos siguen. Hemos visto un crecimiento en la audiencia, no solamente del programa mío, sino en general. O sea que felicidades, Jorge, ha sido un trabajo de muchos años y vemos el fruto de la constancia y la perseverancia. Entonces, felicidades por eso. Entendemos que es un trabajo bastante fuerte el que haces. Estás ahí todos los días y hasta donde sé, pues no, nadie te paga. Bueno, Dios te paga, pero no recibes un sueldo. Entonces eres un voluntario y creo que no hay nada más maravilloso que el corazón de un voluntario, porque entonces el voluntario entrega todo su ser, toda su pasión. A veces el que recibe un sueldo hace eso, pero generalmente la mayoría lo hace más por el sueldo que por otra cosa. Con muchas felicidades, Jorge, avanzamos una vez más con nuestro programa. Ya hemos hablado de lo que significa estar en Adán. Luego hablamos cómo es que Dios nos sacó de Adán para ponernos en Cristo. Ya no estamos más en la familia de Adán, ya no estamos más en maldición y en muerte. Ahora estamos en vida y hemos hecho cercanos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre hemos sido comprados, le pertenecemos a Él. Jesús nos arrancó de las tinieblas, nos desarraigó Dios y nos puso al reino de su amado Hijo. Ahora tenemos un nuevo amo, se llama Jesús, le servimos a Él, vivimos por Él, para Él y por medio de Él. Entonces, estas son las verdades que estamos recordando en este programa de los días lunes. Entonces, ahí vamos. Voy a pasar el link a nuestros hermanos para que nos escuchen. Bueno, ok. Eso fue lo que aprendimos el anterior lunes. Recordamos, ¿sí? De que estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo. Ya no estamos más en Adán. Ya Dios ya nos sacó de ahí. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas están hechas nuevas. Ya hablamos de eso, no voy a repetir, pero entonces ahora estamos en Cristo. Ahora, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Es una unión viva. Es una unión viva. Y para eso Jesús nos hace una comparación en Juan capítulo 15, eso está en Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan, para ayudarnos a entender de qué se trata ahora esta nueva relación que tenemos con Cristo Jesús. Para ayudarnos a comprender, él mismo habla de que yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes los pámpanos. El Señor Jesús es la vid y nosotros los creyentes somos los pámpanos. Así que cuando la vid se mencione hoy, vas a pensar que la vid es el Señor Jesús. Y cuando yo mencione a los pámpanos, pues vas a pensar en ti, en nosotros, ¿ya? La vid y los pámpanos son una sola cosa, ¿no? Cuando tú ves una vid, no ves al pámpano separado de la vid. No, están ambas cosas ahí. Y a todo ese conjunto nosotros llamamos vid, ¿verdad? Aunque el pámpano está ahí, pero cuando miramos no decimos, oh, qué hermoso pámpano. Ah, mira esa vid, está hermosa, ¿sí? Porque
forma parte, el pámpano forma parte de la vid forma parte del pámpano. Es una relación de vida, es una relación vital, ¿sí? Pero entonces yo espero que en esta tarde podamos entender de dónde es que sale la vida. Esto es muy clave entender. Al contemplar pues la vid y sus pámpanos, vemos que son una sola cosa, ¿no? Decíamos, entonces comparten una vida, la misma vida que fluye por la vid, fluye también por los pámpanos. Esto nos enseña que somos uno en el Señor, una sola cosa en el Señor. La Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso nos muestra la palabra, ¿sí? En el mismo instante en que recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, quedamos unidos a él. Somos hechos parte de él, así como el pámpano está unido a la vid, así nosotros quedamos unidos al Señor Jesús. Somos uno con Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra dijimos en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Al seguir contemplando la vid y sus pámpanos, vemos algo más. Vemos que el pámpano está en la vid. Esto nos enseña que estamos en Cristo, ¿sí? Cuando vemos el pámpano y nos damos cuenta que el pámpano está en la vid, pues nos recuerda que Jesús nos está diciendo que nosotros estamos en Cristo. Por eso es la palabra maravillosa en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas paulinas vas a encontrar más de 163, 165 veces la palabra en Cristo. Entonces, ya hemos aprendido esta gran verdad, que estamos en Cristo, pero ahora vemos que nuestra unión con Él es una unión viviente. Es una unión de vida. No es una unión inerte, sino es una unión de vida. Así como el pámpano está unido a la vid viviente, a la vid que tiene vida en sí misma, así también estamos nosotros unidos al Cristo viviente, al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Estamos en Cristo, en el vencedor, en aquel que se levantó entre los muertos, en aquel que ahora ha vencido a las tinieblas, ha vencido a Satanás, ha vencido al pecado y está sentado a la diestra del Padre gobernando. Esa es la realidad, ¿no? Que estamos en Cristo. No siempre estábamos en Él. Antes de convertirnos, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en Adán, ¿sí? Estábamos unidos a Él en Adán y compartíamos su vida y de esta manera teníamos su naturaleza en nosotros, la naturaleza de Adán. Entonces, ¿qué sucedió cuando fuimos salvados? Pues Dios nos separó de Adán y nos injertó en Cristo Jesús. Nos quita de Adán, que era en este caso él representa el árbol del bien y del mal. Nos quita de ahí, nos arranca de ahí y nos injerta a la vid verdadera. Ahora, quiere decir que nos arranca del árbol de Adán y nos injerta a Cristo en una unión de vida, ¿no? En una unión viviente, en una unión donde la vida de Jesús empieza a fluir en nosotros. No sé si alguna vez has hecho un injerto o has visto un injerto, cortan la rama de un árbol y la ponen en otra y hacen un sesgo, ponen la otra ramita, luego lo anudan, puede ser con un plástico, con una telita, y lo dejan ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, la misma vida del árbol al que ha sido injertado esa ramita empieza a fluir sobre la ramita y entonces esa rama empieza a recibir la vida del árbol.
porque esa ramita en sí misma, si tú la arrancas de otro lado y la dejas sola, va a morir, porque no tiene vida en sí misma. Así es, si nosotros somos separados de Cristo, si estamos separados de Él, nos vamos a secar. Si lees Juan capítulo 15, te vas a dar cuenta de esto que te estoy diciendo, porque el pámpano no tiene vida en sí mismo. La única vida que tiene el pámpano es la que fluye de la vid, que es Jesucristo. Entonces, como le decía, se hace un corte en la nueva vid y el pámpano se coloca en ese corte, ¿no? Que somos nosotros, y se atan con firmeza. Poco después, la vida de la nueva vid empieza a fluir dentro del injerto y el pámpano queda unido a la nueva vid en una unión viviente. Ahora podemos ver qué tan maravillosa cosa hizo Dios a través de la cruz, ¿no? Cuando nacimos de nuevo, Dios nos separó de Adán, nos desarraigó, nos cortó y nos injertó en Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Esto no es algo que nosotros hayamos hecho por nuestra propia voluntad. Es más, ni siquiera queríamos hacerlo. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, ajenos a los pactos de Dios. Vivíamos esclavos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Entonces, no es algo que nosotros quisiéramos haberlo hecho, no. Es algo que Dios lo hizo a través de Jesús y es un acto de pura gracia, de pura misericordia extendida a nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, nosotros decimos, wow, Señor, muchas gracias que me salvaste de la muerte eterna, me salvaste de la vida que tenía, me salvaste de vivir en la miseria, en el pecado, en la oscuridad, en la muerte, y era reo de muerte, y está condenado a una muerte eterna, separado de ti por toda la eternidad, pero a ti te ha placido arrancarme de ahí, sacarme de ahí, e injertarme en la vid que es Cristo Jesús. O sea que ahora la misma vida de Jesús empieza a fluir en ti. Entonces, si empieza a fluir en ti, si ese pámpano es injertado en la vid verdadera, pues al final ese pámpano empieza a recibir toda la vida de la vid y por resultado de esa unión viviente, el pámpano lleva fruto para la gloria de Dios. Esa unión viviente que Dios logra por el mérito de nuestro Señor Jesucristo hace que nosotros podamos llevar frutos para la gloria de Dios nuestro Padre. Ahora estamos unidos al Señor Jesucristo en una unión viviente. Él es la vid nueva y nosotros somos los pámpanos vivientes en Él. Nosotros compartimos su vida y tenemos su naturaleza en nosotros. ¡Wow! En Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, participantes de la naturaleza divina. O sea que nosotros ahora participamos de la misma vida de Jesús, de su misma naturaleza. Y esta es la verdad maravillosa que la Biblia nos enseña, que ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, aleluya. Por esa razón es que Pablo decía, ya no vivo yo, amados, mas ahora Cristo vive en mí. Eso era lo que decía Pablo, porque él estaba consciente de esta verdad. Él decía, yo soy solamente un pámpano. Él es la vid. Y porque Dios me puso en la vida, ahora yo tengo vida. Separado de Él, nada puedo hacer. Y me voy a secar. Entonces, Él vivió agradecido todos los días de su vida y no estaba preocupado. Él no estaba preocupado por el futuro. Él no estaba preocupado por las cosas que le pasaban y le sucedían. No, Él estaba confiado y seguro de esa unión viviente en la cual ahora Dios lo había puesto a través de la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La vida está en el pámpano. No solo está el pámpano en la vid, sino también la vid está en el pámpano, ¿verdad?
Después de que el pámpano ha sido injertado en la vid, la mismísima vida de la vid empieza a fluir por él, o sea, por el pámpano. Eso es lo que mantiene vivo al pámpano y hace que fructifique. Esto nos enseña que Cristo está en nosotros. No solo estamos en Cristo, sino Él también está en nosotros. Tenemos la mismísima vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo es posible esto? Dios mío. ¿Cómo es? Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, andaba y conversaba con sus discípulos, y cómo gozaban durante estas horas que pasaban con él, ¿no? Él disfrutaron de la presencia palpable, física, real, tangible de Jesús. Pero cierto día él les dijo que él estaba muy entristecido, les dijo que muy pronto él los dejaría. Estaba muy entristecido, se fue al monte a orar a Dios. Pero Jesús consoló a sus discípulos con estas palabras. Vamos a leer. Está en Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso fue lo que Jesús le dijo para consolarlos. Pronto voy a partir. Ahora, imagínense, los discípulos no querían que Jesús muera, obviamente. No querían porque lo tenían ahí. Pero el tenerlo a Jesús en carne viva, por así decirlo, porque él vino en un cuerpo de muerte, se hizo hombre, no era lo mejor. O sea, créanme, no era lo mejor. Los discípulos no estaban gozando en ese momento de lo que nosotros ahora estamos gozando y que ellos en su momento pudieron gozarlo. Después, cuando subieron al aposento alto y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, entonces la misma vida de Jesús, que ellos lo tenían ahí palpable, lo podían tocar, lo podían oler, podían caminar con él, lo vieron a Jesús, pues ya no tenían más esa relación con Jesús. Ahora tenían una relación viviente, real. Sí, real, porque lo que no se ve, eso es lo eterno. ¿Sí? Ahora Jesús viene a vivir en ellos. ¡Wow! Eso no lo tenían, sino hasta cuando el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, en Hechos. O sea, a partir de ese momento, la vida de los discípulos cambia absoluta y radicalmente. Esos hombres nacieron de nuevo y ahora tienen la naturaleza misma de Dios. Tienen a Cristo mismo en ellos. Y obviamente ahora sí cobra sentido las palabras cuando Jesús le dice, mayores cosas que las que hice yo, ustedes harán. Porque Jesús estaba limitado en un cuerpo físico. Y estaba limitado donde si iba a Capernaum ya no podía estar en Jerusalén, por decirles. O sea, estaba en una sola parte. Pero ahora él puede estar en cualquier parte donde hay un cristiano, él está ahí, presente. Entonces, ahora, en este momento donde tú pongas el dedo en el mapa mundi, ahí con certeza vas a encontrar un cristiano. O sea, Jesús ya no está limitado a un cuerpo. Ahora, Él vive en cada persona que ha nacido de nuevo y que Dios lo ha injertado en la vid. Entonces, ya ahora no está limitado Jesús a un cuerpo. Ahora Él puede expresar su amor a la humanidad, expresar su amor a las personas, expresar, predicar el evangelio a los inconversos y de esa manera expresar el amor que él tiene a la humanidad. Lo hace a través de nosotros, pero ¿cómo es que lo hace a través de nosotros? Porque ya estamos nosotros en él. Ahora somos parte de él. Él vive en nosotros. Ese es cristianismo, amados. Eso es. Yo en él y él en mí. O él en mí y yo en él. Hay una unión viviente, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Y luego en Juan capítulo 14, versículo 20, dice, en aquel día
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tenemos una unión ahora vital, una unión que ni los profetas en el Antiguo Testamento, ni los apóstoles lo tenían hasta el día de Pentecostés. Ahora tenemos una relación viviente, una relación que con razón Pablo escribe y dice, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni hambre, ni espada, ni tribulación, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces ya esta palabra en Cristo empieza a cobrar sentido, el verdadero sentido que la Biblia lo quiere dar, porque cada palabra de en él nos está recordando que no es por mí, sino es por él. Entonces, cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Jesús, de lo que Jesús hizo en la cruz. El Señor Jesús hizo una promesa maravillosa a sus discípulos, prometió que enviaría el Espíritu Santo para morar en ellos para siempre. Él no solo estaría con ellos, sino también no estaría por ellos, sino también estaría en ellos. Luego agregó esas palabras. Dije, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Así vemos que la venida del Espíritu Santo sería la venida del mismísimo Señor Jesús a vivir en los apóstoles y en esas 120 personas que quedaron después de la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, a la presencia de Dios. Y a partir de ese momento, el cristianismo empieza a jugar. La palabra jugar es un término en este momento que lo vino a mi mente. Podemos buscar otra mejor. Pero a partir de ese momento, la iglesia toma un rol protagónico en la historia de la humanidad. Y no es que antes no, solo que ahora es un rol absolutamente diferente del rol que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que era la representación de Dios aquí en la tierra. Ahora la iglesia es la representación de Dios aquí en la tierra. Entonces, a partir de ese momento, cuando uno analiza la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que el cristianismo ha ejercido sobre la historia de la humanidad, sobre el destino de las personas, un rol, ¿cómo diríamos?, extremadamente importante para traer libertad a este mundo, libertad a las personas, libertad a la sociedad. Y cada vez que el evangelio avanza, las personas absolutamente se ve un cambio absoluto, radical en la persona, en el individuo. Cuando una persona nace de nuevo, se ve un cambio radical en su forma de vivir. Si antes esta persona era un borracho, empedernido y nunca le alcanzaba para nada, vivía endeudado, mujeriego, haciendo sufrir a su esposa, y por ende sus hijos sufrían, y por ende la sociedad también sufría, etcétera, ahora no. Ahora resulta que ha nacido de nuevo, la misma vida de Cristo viene a él, y ahora de un momento a otro, ahora porque esa vida viene a él, porque ahora es injertado en la vid, injertado en Cristo Jesús, la misma vida de la vid empieza a fluir en él, y como resultado empieza a aborrecer el pecado. De pronto viene un amigo y le dice, oye viejo, ¿cómo es? Vamos a tomar. Y él dice, no, ya no. Lo siento mucho, pero no, ya no bebo más. Y le dicen, ¿pero por qué? No, porque he entregado mi vida a Dios. Ya he dejado de tomar. Ah, ¿cómo es eso? Pues sí. Puedes reírte, pero yo ya dejé esa vida atrás.
Y todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, en su momento probablemente hemos debido ser, o sea, motivo de burla con nuestros amigos, etcétera. A mí mis amigos me decían, Boris, eso no te va a durar mucho tiempo. En 3 meses nos vemos de nuevo acá en el mismo punto donde nos estás dejando. Y claro, cuando regresé a los 3 meses me invitaron, era una parrillada, me trajeron una botella de cerveza al lugar donde yo estaba sentado y yo les dije, ya no voy a beber más. O sea, yo voy a tomar agua. Entonces mis amigos, uno de ellos se paró y dijo, no, Boris, escoge ahora entre nosotros y tu religión, que ellos no entendían nada. Y yo les respondí, ahora yo creo que esa respuesta, créanme, no fue una cuestión mía, yo creo que fue en ese momento, yo creo que fue una inspiración divina. Yo les respondí, les dije, no hay nada que escoger, yo ya escogí. Me paré y me salí. El mundo entero se da cuenta, tus vecinos se dan cuenta, tus padres se dan cuenta, tus hermanos se dan cuenta, todo el mundo se da cuenta y dice, ¿qué le pasó a Boris? ¿Qué pasó? Se aparece otra persona. Y sí, claro, obvio, soy otra persona. Esa es la realidad del nuevo nacimiento y esa es la realidad de lo que significa estar en él. O sea, no es por mis méritos. Es algo que Dios hizo en nosotros por su pura gracia y misericordia. Y ahora la misma vida de Dios, de Jesús, está en nosotros y estamos unidos en una unión viviente con nuestro amado Señor Jesús, de tal manera que ahora la misma vida de Jesús está fluyendo en nosotros. Amén. El Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Esa es la realidad. Entonces, desde ese momento, todo cambió, amados. Todo cambió. Y la iglesia está avanzando y avanzando y cada vez más avanzando. Cada vez iglesias en cualquier parte del mundo se abren. Todos los días se abren con nuevas congregaciones. La tasa de crecimiento de la iglesia, de los cristianos, es mayor que la tasa del nacimiento de bebés en este mundo. El día de ayer en la congregación, nuestro amado hermano Ricardo Rodríguez predicó y nos dio sus datos y quedamos, wow, maravillados. Fue una enseñanza maravillosa. Nos hizo ver cómo es que la iglesia avanza a través de la historia, cómo es que la iglesia avanza. A ver, nosotros vemos solo la maldad y vemos alrededor y vemos que pareciera que la maldad avanza y avanza y avanza y avanza, pero no es solo que la maldad avanza, en realidad el bien está avanzando más que la maldad. Solo que los medios de comunicación te hacen ver, porque les conviene, te hacen ver que solo la maldad está creciendo. No es verdad, no es cierto. O sea, cada día se están abriendo nuevas iglesias, cada día hay más conversiones. Cada día el cristianismo está creciendo y está ejerciendo dominio sobre la faz de la tierra. Tal vez no lo estamos viendo como nosotros quisiéramos, pero los datos arrojan esa verdad. Y Dios ha ido de menos a más. De menos a más. Cada vez ha ido de menos a más, de menos a más, de menos a más. Porque la palabra de Dios nos muestra que el reino es de Dios. Y las naciones van a ser gobernadas por Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y el final no es que la maldad va a triunfar. No, señores. La maldad nunca va a triunfar según la palabra de Dios. O sea, Dios es el que triunfa. Y al final la maldad es erradicada de este mundo y la maldad, el diablo y sus secuaces van a ser echados al lago de fuego y azufre donde será la muerte eterna. Esa es la realidad del cristianismo. ¿Y qué es lo que hace posible todo esto que estoy hablando? Es que ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora estamos en Él y por esa razón nosotros podemos mirar la vida con esperanza. Por esa razón, ahora, no estoy hablando de que un día vamos a ser felices.
un día lejano, cuando el Señor venga y nos lleve. No, estoy hablando de ahora, porque la vida eterna comienza cuando nosotros recibimos por la gracia en nuestro corazón al Espíritu Santo, el bien morar en nosotros, y la misma vida de Dios y de Cristo está en nosotros, y la misma vida de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. Nosotros ya estamos viviendo la vida eterna, o sea que si morimos físicamente en este momento, nosotros vamos a continuar la vida eterna. No es que vamos a empezar a vivirla. Nosotros ya empezamos a vivir la vida eterna. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, amados. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cómo es que podemos agradar a Dios? Pues solamente podemos agradar a Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. Eso es. Mientras vivimos día a día, debemos contar con el hecho de que somos uno en Cristo, ¿no? Recuerda que nuestra posición, la posición que Dios nos ha dado, la hace verdadera en nuestra vida, ¿no? Esto quiere decir que mientras contamos con el hecho de que estamos en Cristo Jesús y Él está en nosotros, recibimos o hacemos o logramos ser un canal del amor y del poder de Dios que está en nosotros. Por esa razón, Jesús vino a morir, ¿sí? Para sacarnos de las tinieblas y ponernos a la luz admirable. Entonces, como el pámpano está en la vid y yo estoy en Cristo, mientras confío en Él, Él vive su vida en mí. Mientras descanso, mientras yo creo que yo soy el pámpano y Él es la vid, y separado de Él yo no puedo hacer nada. Entonces, mientras yo permanezco por la fe en Cristo Jesús, la misma vida de Jesús va a empezar a fluir en mí. Eso es cristianismo y eso es victoria. Señor, somos un pámpano, dice. Somos. Te damos gracias porque estamos en ti y tú estás en nosotros, Padre. Ya no me esforzaré para vivir como creo que debe vivir un cristiano, Señor, sino confiaré en ti para que tú vivas tu vida en mí día tras día. Muchas gracias. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Un gran abrazo, queridos hermanos. Ya el tiempo se nos fue, nos hemos pasado un poquito. Dios los bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Dios salve a Colombia. Sigamos orando por nuestro país. Sigamos orando, sigamos clamando a Dios. Dios salve a Colombia. Un gran abrazo para todos. Bendiciones.